Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para compartir diferentes temas de interés general. El Banco Nacional de Datos Genéticos es el archivo público y sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura militar argentina. Se creó en 1987 durante la presidencia del doctor Raúl Alfonsín por Ley 23.511 por la lucha de la organización Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de sus nietos y para poder realizar pruebas genéticas de filiación entre nietos y abuelos, ya que sus padres habían sido secuestrados y desaparecidos por el terrorismo de Estado. En los años siguientes surgió la necesidad de crear un banco con espacios de obtención, almacenamiento y análisis de las muestras genéticas necesarias para el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad en la Argentina, que garantizara así la conservación de los perfiles genéticos de cada uno de los miembros de las familias que sufrieron el secuestro y desaparición de algún integrante y que depositaran sus muestras en él. Para hablar sobre el trabajo de esta herramienta fundamental para los derechos humanos, que cumple 35 años, vamos a hablar con su directora Mariana Herrera Piñeiro. Hola Mariana, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola. Bueno, Mariana, para comenzar, queríamos que nos cuentes qué significa para vos estar al frente del primer banco de datos genéticos del mundo y uno de los pocos creados por la resolución de delitos de lesa humanidad. Bueno, una pregunta enorme, ¿no? Sí. Estar a cargo del Banco Nacional de Datos Genéticos en la Argentina por la historia propia reciente de nuestro país, por un lado, y por el otro lado, por la envergadura de lo que significa el banco, es de un enorme desafío. Si nosotros pensamos que el Banco Nacional de Datos Genéticos tiene 35 años, y es un banco que se creó en un momento donde no existían los bancos de datos genéticos en el mundo, entonces estaba todo por crearse y por recrearse, o sea que se tuvo que pensar desde la Argentina cómo conformar bases de datos genéticos que pudieran servir para la identificación de víctimas de desaparición forzada, y en particular con un desafío adicional, que era buscar víctimas de desaparición forzada que estaban vivas y cuyos padres estaban desaparecidos también. Entonces, esto, digamos, fue a lo largo de la historia del banco un desafío enorme, científico, tecnológico, y bueno, y dirigir una institución así no tiene nada que ver con dirigir cualquier otro tipo de institución, porque está directamente afectada a las políticas de memoria, verdad y justicia, está afectada a la reparación, tiene un impacto en la sociedad y en la identidad de la sociedad como sociedad misma que ha vivido toda la historia en nuestro país, Sí. por un lado, y por el otro lado tiene un impacto directo en los familiares víctimas de delitos de lesa humanidad. ¿Cuánto hace que está al frente del Instituto del Banco? ¿Y cuál es la experiencia previa? ¿De dónde venía usted? ¿Del trabajo en derechos humanos? ¿Cómo llega? Yo soy licenciada en Ciencias Biológicas, doctora en Ciencias Biológicas. Hice mi doctorado aplicando los mismos marcadores que se utilizaron inicialmente en el banco, que son los sistemas de histocompatibilidad que se utilizan para trasplantes. Ajá. Mi carrera doctoral siempre estuvo aplicada a la genética humana, y en algún momento de mi carrera, sino ya cuando yo ya estaba doctorada, fueron las abuelas de Plaza de Mayo quienes me buscaron para que funcionara como una especie de consultora o perito de parte de ellas en las pericias que tenían que ver con la identificación de los nietos. Durante muchos años trabajé con abuelas, colaborando, y eso me fue como empapando de una necesidad de dar más aplicado a esta búsqueda, ¿no? Yo vengo en mi trabajo también previo, yo fui prestadora del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia
en el área de genética forense, justamente, que es la que sirve para la identificación, ya sea para la resolución de crímenes o de, digamos, casos de paternidades de la justicia civil ordinaria. Y bueno, y ya era un camino marcado en el año 2014 por el cambio de la ley del banco que sucedió en el 2009, se terminó de reglamentar en el 2013, en el 2014 se abrió el concurso para el cargo de directora del Banco Nacional de Datos Genéticos y yo sentía que era el lugar donde, digamos, podía continuar con mi trabajo, con mi vocación, con mi necesidad de seguir contribuyendo a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y en particular de la mano de las abuelas, ¿no? Qué buen trabajo que vienen realizando además y bueno, con mucha experiencia, ¿no? Mariana, contanos qué estudios realiza el Banco Nacional de Datos Genéticos. Bueno, el banco tiene, el desafío del banco es muy complejo porque uno tiene que pensar que lo que nosotros somos, la mitad de nuestra genética viene de nuestro papá y la mitad de nuestra genética viene de nuestra mamá. ¿Está bien? Sí. Nuestro papá y nuestra mamá son la mitad de su genética de su papá y de su mamá. Exacto. Y así vamos subiendo para arriba, ¿no? En la escala. Entonces, si nosotros pensamos que un nieto buscado es la mitad de su padre y de su madre, pero su padre y su madre están desaparecidos, ajá, nosotros necesitamos reconstruir esa genética de ese nieto para la identificación a partir fundamentalmente de sus 4 abuelos, que son los que reconstruyen a sus padres desaparecidos. ¿Está bien? Entonces, esto ya es un desafío en cuanto a la forma de la reconstrucción, porque ustedes piensen que cuando se inicia la creación del banco, ya había abuelos y abuelas que habían fallecido. Entonces, y en ese momento las técnicas no permitían extraer material genético a partir de restos óseos. Entonces, el banco tuvo un gran desafío que es armar los grupos familiares para poder identificar a ese nieto a partir de un montón de familiares, como por ejemplo tíos de ese nieto, que sean hermanos o hermanas de la madre desaparecida o del padre desaparecido, o a partir de primos, o a partir de hermanos o de medio hermanos que no hubieran desaparecido junto a sus padres. Entonces, todo esto hace que nosotros necesitemos para cada familia particular y para cada caso particular una batería de análisis genéticos aplicada específicamente a ese grupo familiar y a ese caso. Dentro de esas baterías nosotros utilizamos unos marcadores que se utilizan mucho ahora. Por ejemplo, a la gente le interesa saber sus orígenes, ¿vieron? Si vienen de Europa o si tienen, digamos, orígenes de pueblos originarios. Exacto, sí, de todo tipo, obvio. De todo tipo, porque hay una cosa muy de buscar la identidad, digamos, ancestral, digamos, o hacer turismo en otros países a raíz de la identidad que van descubriendo a través de sus genes y todo. Bueno, esos marcadores son, por un lado, los que determinan el origen ancestral materno, el linaje materno, que es el ADN mitocondrial, que es un tipo de ADN que se hereda exclusivamente de madres a hijos, no de padres a hijos. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, una abuela materna se lo hereda obligadamente a toda su progenie, sean varones o mujeres, pero son sus hijas las que lo transmiten a la generación siguiente de sus nietos. ¿Está bien? Entonces, si viene un nieto o un nieto o una nieta al Banco Nacional de Datos Genéticos, tiene que tener el mismo ADN mitocondrial que su abuela materna. ¿Está bien? Entonces ese es un marcador que es muy potente en el tipo de búsqueda compleja que nosotros hacemos. Otro marcador que también es muy potente es el del linaje paterno ahora. Ver cómo es la rama de los hombres ancestral. Digamos, de hombres, se transmite de hombres a hombres, que está en el cromosoma Y. Las mujeres tenemos 2 cromosomas X sexuales, los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Exacto. Ese cromosoma Y se lo dan a sus hijos se lo dan a sus nietos, se comparten entre primos, hijos de los mismos hermanos, hijos del mismo padre. Entonces, bueno, ese marcador del linaje paterno también, que se estudia, digamos, para ancestría y para saber los orígenes y todo, es un marcador muy potente porque entre un abuelo paterno y un posible nieto varón, hijo de ese papá desaparecido, tienen que compartir el cromosoma Y. Entonces ya ahí tenemos 2 como faros que nos permiten
predecir si es posible que una persona que viene al banco pueda estar dentro del grupo de linajes maternos o paternos que se comparten a nivel mitocondrial o a nivel de cromosoma Y. Y luego tenemos otros marcadores, que son los marcadores que se heredan la mitad del papá y la mitad de la mamá, que nos construyen a nosotros, digamos que son los marcadores autosómicos, y esos marcadores son los que nos permiten hacer el cálculo ese que ustedes tanto han escuchado cuando habla Estela Carlotto, por ejemplo, cuando hablan las abuelas, que es el índice de abuelidad. Sí. ¿Está bien? Es lo que nos permite ponerle un número, una valoración estadística a esa prueba de identificación. Entonces, ese número es crítico, porque ese número es el que uno vuelque en el informe pericial para decir, esta persona es 1.000.000 de veces más probable de que sea nieto de esta familia, Claro. a que sea el azar, sea por el azar y que no tenga ninguna vinculación biológica. Muy Entonces, muy interesante, es el Mariana. índice crítico que nos da el valor estadístico. Por eso yo siempre digo, porque Sí. muchas veces yo escucho que dicen, no, y abren la nietera, inventan nietos, o qué sé yo, esta No, época de Hay la todo un trabajo red. científico Sí, atrás. sí, por No, supuesto. hay un trabajo tan científico y tan objetivo alrededor de un proceso de identificación que es imposible inventar, porque incluso cuando nosotros tenemos un valor estadístico muy, muy alto, todavía no abrimos el champagne para brindar. ¿Está bien? No, Tenemos total. que agarrar e ir a las fuentes. Tenemos que conciliar la información, tenemos que ver que las fechas de nacimiento coincidan, No, o por sea, la supuesto fecha que que da llevan un de montón de parto de la tiempo esto. embarazada, Sí, sí, sí. el lugar de nacimiento tenga, o sea, tenemos que buscar todas las pistas previas a la prueba genética que nos digan, sí, no estamos equivocados, porque toda la información preliminar alrededor de este caso y de esa embarazada coinciden como para que ahora sí la prueba científica le ponga el número y nosotros lo podamos informar y se pueda anunciar la restitución de un nieto o de una nieta. Mariana, y bueno, viene contando el trabajo. Una vez que tiene estos datos almacenados y todo, ¿cómo se trabaja dentro del banco para guardarlos, para tenerlos? Es decir, las condiciones de seguridad, por cuánto tiempo, ¿cómo es esto? Bueno, Hay que ser muy una buena cuidadosos con el pregunta. traslado, ¿no? Sí. Me imagino. Sí, el banco trabaja bajo una norma que es la ISO 17025, que es Sí. una norma de calidad, donde tenemos todos nuestros procedimientos estandarizados, escritos, y nos manejamos con los procedimientos desarrollados en el banco. Sí. Dentro de esos procedimientos hay tres procedimientos muy importantes. Ajá. Uno es el consentimiento informado que se le hace firmar a las personas que vienen al banco. Es explicarles para qué dejan su muestra, para qué la vamos a utilizar nosotros y que ellos en un acto voluntario digan que entregan esa muestra para ese proceso que nosotros vamos a realizar. Eso es uno. El otro tiene que ver con la cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? La cadena de custodia Eso, a ver. es un proceso que ocurre, por ejemplo, si nosotros no tomamos la muestra en el banco, Sí. la tomamos en una provincia, por ejemplo la provincia de Córdoba, o si no la pudimos tomar nosotros, pues no pudo viajar un inspeccionista del banco y se tomó en Córdoba, Sí. hay todo un protocolo de cadena de custodia donde esa muestra, digamos, se envuelve de una determinada manera, lleva firmas cruzadas, se cierran los sobres con sus firmas cruzadas, tiene que haber testigos que firman. Ese sobre va con una planilla de cadena de custodia donde la persona que entrega el sobre firma que lo entregó en esas condiciones, con fotos, la persona que lo recibe firma que lo recibió, y así, digamos, todo ese protocolo hasta que llega al banco donde está la firma final de entrega de ese sobre con esa muestra para que entre al laboratorio. ¿Bien? O sea, esa cadena de custodia se utiliza tanto para exhumaciones de restos óseos, para tomas de muestra de sangre o de hisopado bucal en cualquier provincia o en cualquier lugar, y ya incluso internacionalmente. O sea, los consulados tienen el mismo protocolo de cadena de custodia indicado por el banco para que se cumplan todos los procesos. Si hay alguna parte de ese procedimiento que no se cumplió, la muestra no se procesa y se solicita una nueva toma de muestra que cumpla con las condiciones que pone el banco. Esto lleva bastante tiempo, Mariana.
Eso lleva, sí, eso lleva tiempo, pero es nuestra garantía de que cuando nosotros vamos a abrir esa muestra es la correcta, no se cambió Totalmente en de el acuerdo. camino. Y me ¿Está imagino que, bien? mientras tanto, trabajan con otros organismos del Estado, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros trabajamos por un lado, con la unidad especializada en delitos de apropiación, que nos asiste en todas las medidas judiciales para solicitar tanto exhumaciones como para avanzar en tomas de muestras judiciales. Por el otro lado, bueno, obviamente con la justicia, que nos solicita las pericias muchas veces en el marco de una investigación judicial, y fundamentalmente con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que es quien hace investigaciones alrededor del posible destino o ante una sospecha de una persona que pueda ser un nieto o una nieta de las abuelas, y le pide a esa persona que se presente al banco. Y es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad la que nos remite a nosotros a las personas y nos solicita la pericia genética para comparar a esa persona. La Esa CONADI persona sería. cuando entra al banco, esta es la tercer pata del cuidado, una vez que se le toman los datos, que firmó el consentimiento informado y todo, ese legajo queda archivado y se le da un número de protocolo, es un número de protocolo, o sea, las muestras entran al proceso del laboratorio anonimizado. Y hasta el final del proceso y el final de las comparaciones, incluso en la base de datos, quedan cargadas de forma anónima. ¿Está bien? Sí. O sea que recién cuando nosotros tenemos una identificación, recién ahí conciliamos ese número con el legajo de la persona que vino, como para ver que la información preliminar coincide. ¿Está? Hasta ese momento, todos los trabajadores del banco trabajamos a ciegas con una muestra que tiene un número de protocolo, no tiene un nombre y apellido. Sí, Y hasta que no esto se es sepa. muy importante porque es la manera de preservar la objetividad en el trabajo. Y por el otro lado, otro cuidado que tiene el banco es que todo ese proceso sobre esta muestra hasta obtener el perfil genético se realiza por duplicado en dos momentos distintos por operadores distintos. O sea que siempre controlamos que cuando después reunimos la información en el perfil genético, lo que procesó un operador coincida en el resultado con lo que procesó el otro operador. Y de esa manera nos garantizamos Impecable, que no sí. hubo ningún problema dentro del Claro. laboratorio, ni de cambio de muestra, ni algún error que pueda haber cometido un operador, porque hay otro operador que tiene que obtener el mismo resultado para que nosotros lo podamos cargar en la base de datos. Mariana, ¿cuántas familias disponibles tiene actualmente para la comparación de perfiles genéticos y cuántas personas calcula que ya se han testeado hasta el momento? Bueno, Aproximado, ¿no? Aproximado. aproximado. Sí. Personas que se han testeado han pasado a lo largo de los 35 años unas 14.000 personas. En la base de datos del banco hay mucha gente que encontró su identidad producto de que luego de presentarse al banco por haber dado negativo, siguieron su búsqueda y encontraron quizás a su mamá o por lo menos de dónde vienen, digamos, porque fueron Sin haber entregados sido víctimas sin de la haber dictadura. sido, que no Claro. fueron víctimas de Sí. delitos de lesa humanidad, pero Ujú. sí coinciden, digamos, con mecanismos que tuvieron que ver con el gobierno de facto, el gobierno ilegítimo. No es que inventó un mecanismo nuevo, utilizó mecanismos que ya se encontraban aceitados dentro del circuito de robo y tráfico de niños. ¿Está bien? Sí, sí, Entonces, sí. porque por ejemplo, en aquella época no existía tampoco Eva Giberti, que decía a los niños hay que decirles la verdad. O sea, estaba esta cosa muy cultural, muy impregnada en la sociedad, que era, no, anotarlo como propio, porque de esa manera él no va a saber nunca que es adoptado y no va a tener traumas el día de mañana, pues siempre era que los chicos adoptados tenían traumas. Cuando eran Sí. grandes eran problemáticos. Entonces, ¿qué pasaba? Siempre había algún obstetra que firmara un parto domiciliario, siempre había algún circuito o algún juez que miraba para un costado, siempre había una municipalidad que inscribía un niño sin tener los papeles totalmente en orden. Así es. ¿Está bien? Entonces, todo este circuito, incluso siempre había hospitales donde a una mamá vulnerable le decían, mira, tu bebé nació muerto y no se lo mostraban. ¿Está Totalmente. bien? Y ese bebé Sí. entraba dentro del circuito de venta de bebés. Sí. Entonces, todo esto es un entramado muy complejo de disgregar. Por eso tanta gente viene al Banco Nacional de Datos Genéticos, porque a nosotros nos faltan identificar
aproximadamente unos 350 nietos de las abuelas. Pero el robo de bebés, el tráfico de niños, las irregularidades alrededor de las partidas de nacimiento declarando parto domiciliario fueron tan grandes en esa época, pues ya venían de un sistema que estaba corrupto, que para la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y para la Justicia les es muy difícil, es como navegar en dulce de leche, como encontrar una aguja en un pajar, ¿está bien? Sí. Porque uno empieza a mirar y hay montones de partos domiciliarios declarados en esa época. Entonces, ¿cómo se hace para discriminar entre el que fue un parto domiciliario de un niño nacido en cautiverio o el que fue declarado producto de una compra de un bebé? Entonces, todos tienen que venir al banco. Y todos se tienen que comparar contra esos grupos familiares. Por el otro lado, otra cosa importante es que en estos últimos años se incorporaron a la base de datos del banco mujeres que fueron víctimas de estos circuitos durante el periodo de la dictadura. Y nosotros tenemos ahora una base conformada de más de 300 mujeres que denuncian que les robaron sus bebés en hospitales públicos y que fueron víctimas de estos circuitos. Entonces, como estos hospitales públicos estaban bajo las Fuerzas Armadas también, bajo gobiernos ilegítimos, entonces, bueno, ahí el banco puede tomar, la CONADI interpretó y varios jueces interpretaron que, bueno, que buscar a los niños apropiados de estas mujeres también era importante y era una reparación. Y de hecho hemos encontrado 14 casos de restituciones de identidad de chicos que habían dado negativos contra los grupos familiares del banco, de las abuelas, pero dieron positivos con estas mujeres cuando fueron incorporadas. Mariana, la verdad no tenemos más tiempo, nos quedaríamos charlando con vos, pero para hacer la última pregunta final, si alguien tiene dudas sobre su identidad y desea consultarles, ¿qué trámites deben hacer? Si alguien tiene dudas sobre su identidad, tiene dos lugares donde puede concurrir. Uno es Aguabuelas de Plaza de Mayo y el otro es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que justamente fue creada por el Estado para resolver todo lo que tenga que ver alrededor de las dudas sobre la identidad de las personas y tratar de encontrar y lograr que llegue a buen puerto la identificación de sus familiares. Perfecto, Mariana, la verdad que muy interesante esta entrevista con vos, muy detallista, ¿no? Sí, muy bien explicada. Exacto, muy bien explicada. Te agradecemos mucho, Mariana, el tiempo que nos has dedicado y por supuesto una felicitación por el trabajo que hacen también, que es impresionante. Bueno, yo les agradezco muchísimo porque es muy importante difundir este trabajo y mantener las políticas de memoria y verdad y justicia más allá de los tiempos y de las idas y venidas políticas en este país. Seguro, muy claro, muy claro. 35 años de trabajo, muy bueno. Banco Nacional de Datos Genéticos. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.